¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas a un nuevo episodio. Esta es la segunda parte del episodio anterior, del episodio llamado Firewalker y Peregrina, porque, bueno, la primera parte se hizo un poco extensa porque les conté todo el proceso, toda la experiencia mía cuando caminé descalza sobre el fuego en el evento Unleash the Power Within de Tony Robbins, así que si no lo escucharon, si no lo vieron, las invito a que lo hagan y luego regresen a este episodio. Y el segundo la segunda de las experiencias o de las vivencias que marcaron para mí un antes y un después en este nuevo camino de mi vida fue hacer el Camino de Santiago. Yo hice el Camino de Santiago francés, el que va de Sarria a Santiago de Compostela, que son 115 kilómetros caminando. Lo hice en 5 días. Es el camino más corto, o es el camino más conocido, o es el camino que mayormente todo el mundo comienza con ese camino. Y decidí hacerlo porque la realidad es que hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de hacer el Camino de Santiago. Había leído mucho, había visto una serie durante la pandemia que se llamaba Tres Caminos, y ahí fue, y más allá de que yo quería hacer el camino de antes, haber visto esa serie fue como para mí encender esa llamita que dije, yo lo voy a hacer. En ese momento no sabía cuándo lo iba a hacer el camino, pero sabía que lo quería hacer en algún momento de mi vida. Y la oportunidad surgió, o la oportunidad se dio en mi primer viaje sola largo a España, que lo hice en el 2022, de marzo a junio del 2022, que yo cuando me fui de Buenos Aires a España tenía 2 hitos, digamos, o 2 cosas que sí o sí quería hacer en mi viaje. Tenía varios sueños viajeros, pero en realidad 2 que eran sí o sí que los quería hacer en ese primer viaje, porque sentía que eran cosas que me las debía, ¿sí? Entonces, una de ellas era conocer la Alhambra de Granada, festejar mi cumpleaños en la Alhambra, porque es y sigue siendo para mí uno de los lugares más hermosos del mundo. Y el otro era hacer el Camino de Santiago. Y me lo tomé como, bueno, lo primero que pasó es que yo tenía pensado hacerlo en una fecha, a principios de mayo, o sea, después de mi cumpleaños es el 25 de abril, después de mi cumpleaños, hacer el Camino de Santiago. Y bueno, me enfermé de una gripe muy grande y tuve que retrasar mi camino, digamos, como 10 días, más o menos, 12 días, una cosa así, porque la realidad es que estaba enferma y no iba a poder hacer el camino, necesitaba estar sana y estar recuperada. Entonces, lo primero y principal de este camino, cuando estaba organizando el camino, fue el tema del equipaje, digamos, ¿no? De lo que una lleva con una misma. Porque son muchos días, 5 días, 6, de estar caminando con tu mochila. Hay gente que envía su mochila de un hotel a otro hotel, pero no me parecía como una buena idea. Yo quería llevar mis cosas conmigo y que también eso sea como simbólico. Entonces las guías dicen que tenés que llevar como máximo el 10% de tu peso en la espalda, porque ya más que eso empieza a molestar y empieza a ser muy, muy incómodo y te puede traer como dolores de espalda y no sentirte cómoda y demás. Así que bueno, fue como, bueno, tengo que hacer una mochila de 6 kilos y pico aproximadamente. Y claro, y dije, bueno, ¿y qué me llevo, no? Porque si bien yo ya vengo cada vez más con el tema del minimalismo, fue como un desafío. Tengo que llevar 6 kilos de ropa y cosas, o sea, todo tiene que pesar 6 kilos máximo porque no puedo llevar más que eso, si no quiero sufrirlo, ¿no? Y bueno, y armé la mochila sobre la cama, como siempre hago, y la verdad es que me llevé muy poquitas cosas, ¿sí? Me llevé 2 pantalones, 2 remeras, una campera abrigada, una campera de lluvia, mis zapatillas, que esa fue la mejor inversión que hice, las zapatillas específicas para caminar, ojotas, chanclas,
y bueno, algunas cosas de aseo, como empecé a implementar, a incursionar en el shampoo sólido, por ejemplo, para que pese menos, y muy poquitas cosas. La verdad que casi nada. Curitas, un montón, porque también son necesarias. Un gel también llevé para masajearme las pantorrillas. Llevé lo mínimo. Y con eso estuve una semana. Con muy poquitas cosas estuve una semana y ese fue el primer aprendizaje para mí. El primer aprendizaje fue de que no necesitamos tantas cosas materiales para ser felices o para vivir o para ir de acá para allá. Y imagínense después cuando andaba con una maleta, con una valija de 15 kilos, decía, ¿qué hago con todo esto? Pero bueno, eso es otra cosa, es otra historia. Entonces, primera enseñanza del camino, previo ya al camino, bueno, el tema de despojarnos de todas las cosas superfluas y de todas las cosas que solamente nos pesan, y no solamente nos pesan realmente, ¿no? De la mochila, que nos pesan, sino también pensar en todas esas cosas que cargamos y que nos pesan en nuestras espaldas, pero que no se ven, ¿no? Bueno, el día que empecé el camino, yo me fui de Madrid a Sarria, que es donde donde quise empezar el camino, y decidí que hay diferentes maneras de hacer el camino, ¿no? Bueno, se puede hacer solo, se puede hacer con, no sé, con alguien, con tu pareja, por ejemplo, si tenés pareja, puedes hacerlo con un amigo o amiga, puedes hacerlo en grupos, y también podés conocer gente durante el camino y caminar juntos, básicamente. Mi idea fue, y la mantuve, estar sola todo el tiempo. No porque sea una ermitaña, no porque sea mala onda, sino porque realmente era algo que yo quería hacer, porque sentía que quería pasar tiempo conmigo misma y que necesitaba ese tiempo conmigo misma para conocerme mucho más, para reconocerme y reconectar conmigo. Sí, es verdad que durante el camino hablaba con algunas personas, nos saludábamos, así el típico buen camino. Cuando vos vas caminando y encontrás a otro peregrino, decís buen camino en vez de hola. Y coincidía con algunos chicos y chicas que estaban haciendo el camino igual que yo, porque una de las cosas que tiene el camino es la rutina, ¿sí? Entonces, ahora les voy a hablar un poco de la rutina, pero bueno, yo decidí entonces hacer el camino 100% sola, y claramente en estos 6 kilos incluí una mini cajita de herramientas. Una mini cajita de herramientas que tenía casi todo en el teléfono, ¿sí? Porque no quería llevar muchas cosas. Bueno, en el teléfono tenía música de todo tipo descargada, tenía podcast. En ese momento estaba escuchando mucho a Borja Vilaseca y a Daniel Javif. Tenía también algunos de Tony Robbins, algunos descargados, tenía algunos de Charuca también, algunos episodios del podcast de Charuca. Y tenía mucha música diferente. Y me había llevado un cuadernito pequeño, para las noches. Yo lo que hacía iba caminando y anotaba cosas en el teléfono, ideas que se me ocurrían, cosas que se me ocurrían en el teléfono. Y después a la noche o a la tardecita, cuando ya estaba en el hotel, escribía o bajaba, digamos, a papel todo lo que quería, digamos, todo lo que había pensado durante ese día. Entonces, durante esos 5 días prácticamente no hablé con nadie, más allá de los saludos, más allá de esto de, bueno, cuando llegaba a la hostería y demás, que también yo elegí alojarme en habitaciones para mí sola. Hay diferentes tipos, o sea, te puedes alojar en albergues que compartís con varias personas, en habitaciones compartidas. Yo decidí alojarme en habitaciones privadas, en algunas compartía el baño, pero la habitación era para mí sola. Que es más, en casi todas tenía 2 camas, porque lo habitual es que sea de a 2, pero yo estaba conmigo misma, así que en una de las camas ponía todas mis tantas cosas que tenía, y en la otra era para dormir. Y eso entonces otra enseñanza del camino fue y sigue siendo esto de pasar tiempo conmigo misma y aceptar todos estos cambios, ¿no? Aceptar todos estos cambios de humor. Por momentos estaba súper feliz, por momentos estaba llorando, por momentos estaba maldiciendo, por momentos estaba súper aburrida, por momentos estaba cantando, ¿sí? Pasaba por todos los estados habidos y por haber en un solo día, ¿sí? Y ahí fue como, wow, me doy cuenta de todas estas emociones que existen en mí
que o sea, en un solo día, ¿no? Bueno, en cada etapa. Y esa es una enseñanza muy linda que me dejó el camino, ¿no? Y empecé a disfrutar cada vez más de mi grata compañía. Que a veces no es tan grata, pero bueno, por lo menos disfrutar de la compañía, que eso es importante y que la realidad es que no nos enseñan mucho a disfrutar de nosotros, ¿no? De nosotras mismas, a disfrutar de estar con nosotras mismas. Eso es algo que no se nos suele... No es una materia del colegio, ¿no? Esto de, bueno, disfrutar de tu tiempo sola o con vos misma. Bueno, y otra de las enseñanzas del camino es la constancia. La constancia y los hábitos. Porque la realidad es que yo tenía durante esos días, todos mis días fueron más o menos iguales, ¿sí? Porque cada etapa tenía más o menos unos 20 y pico de kilómetros. Entonces, yo me levantaba súper temprano, antes de que amanezca, me cambiaba, me comía quizás una barrita de cereal o algo muy, muy básico en el hotel o antes de salir, no desayunaba. Salía, apenas estaba recién clareando, o sea, recién estaba amaneciendo y empezaba la caminata. Me ponía, bueno, la capa de ropa porque en la mañana hacía frío. En ese momento yo salí el 10 de mayo, llegué el 15 a Compostela. Y bueno, en esa época del año, en la mañana todavía hace frío y en la noche, y en el mediodía hace más calor. Entonces te va sacando tipo cebolla. Y entonces yo salía a las 5 de la mañana, más o menos, 5 y media, depende. A veces un día me quedé un poquito más porque estaba un poco cansada, pero usualmente era eso, entre las 5, 5 y media. Salía a esa hora, cuando recién estaba clareando. Caminaba 2 horas y media sin parar. Y me detenía a eso de las 10 de la mañana, más o menos, ¿sí? Estoy haciendo bien las cuentas o creo que no. Pero bueno, me detenía como en la mitad del camino, más o menos. Y ahí desayunaba bien. En ese momento yo era vegetariana, no era vegana, entonces me comía mi buena tortilla de patatas con café, con leche de soja y eso sí, pero mi buena porción de tortilla, porque necesitas como una buena cantidad de comida porque estás haciendo mucho esfuerzo. Entonces mi buen desayuno con pan, con todo, con zumo, jugo de naranja, o sea, un buen desayuno, lo hacía en la mitad de la etapa. Aproximadamente, yo más o menos tenía delimitado dónde estaban los cafés y dónde se podía desayunar. Que igualmente está todo súper señalizado, pero está bueno tener como alguna idea previa de qué vas a encontrar o cada cuántos kilómetros hay tal y tal cosa. Y bueno, y después seguía el resto de la etapa, y llegaba a destino y lo primero que hacía era ir a almorzar, ir a comer a algún restaurante que estaba ahí en el centro, digamos, y me iba al hotel hostal y ahí lo que hacía era, me pegaba un baño, me cambiaba, me lavaba la ropa, porque la misma ropa que usaba durante el camino, se tenía 2 mudas de ropa, una para el camino y una para después del camino. Entonces lavaba la ropa del camino, sobre todo la remera y la calza, las lavaba. Y me frotaba con un gel las pantorrillas, me quedaba con los pies para arriba y me acostaba a hacer una mini siesta o mini gran siesta. Y eso de las 7 de la tarde, más o menos, cuando igual había sol hasta las 9 de la noche en ese momento, en esa época del año, pero bueno, a las 7, 7 y media, 8 como mucho, me iba a dar una mini vuelta por el pueblo de la etapa, cenaba y me acostaba a dormir. O sea, volvía al hotel, escribía en mi cuaderno y me acostaba a dormir. A las 10 de la noche máximo estaba durmiendo porque el otro día me tenía que levantar temprano de vuelta y continuar. Entonces, una de las enseñanzas del camino para mí fue eso, ¿no? Como de la constancia y los hábitos y mantener esa estructura que a veces es necesaria en este tipo de situaciones, digamos, en este tipo de experiencias. Es importante mantener una rutina. Más que nada porque sabés los beneficios de esa rutina, porque si yo no me levantaba temprano,
empezaba tarde y cuando llegaba a la etapa, cuando llegaba a la ciudad, al pueblo que terminaba la etapa, iba a ser iba a ser mucho más calor, por ejemplo. Entonces después me iba a atrasar porque iba a dormir más tarde y no iba a poder descansar y demás. Entonces necesitaba como esa rutina. Esa es otra entonces de las enseñanzas o de lo que me quedó del Camino de Santiago. Y bueno, después del quinto día, fue el último día el más difícil para mí porque venía bien a nivel físico, solamente tuve una ampolla muy grande en el talón derecho. Y el último día que se me empezó a formar en el tercer día, al cuarto día más o menos que me la banqué, pero el quinto día tuve que descansar un montón porque la verdad que me dolía mucho. No tanto como para no caminar, pero me dolía y tenía que parar bastante. Hice como más paradas. En vez de súper desayuno, desayunaba una cosa en un lugar, otra cosa en otro. Entonces iba caminando y iba haciendo como diferentes paradas. Y además, en la segunda mitad de la etapa, que es la parte cuando estás más a la intemperie, digamos, que bordeas el aeropuerto de Compostela y no hay nada para guarecerte, se largó una tormenta tremenda, que no podía ni mirar, o sea, no podía ni abrir los ojos de lo tanto que llovía y no tenía manera de guarecerme en ningún lado, o sea, en ningún lado. Así que bueno, esa fue mi llegada a Compostela. Mi llegada fue empapada, no, porque tenía una buena funda para la mochila, las zapatillas eran impermeables. Me mojé sí la calza porque eso no era impermeable y no tenía un piloto que me cubriera por completo. Así que bueno, sí, digamos que las piernas mojadas, pero el resto del cuerpo estaba sequito, mis cosas sequitas, mi teléfono, mi pasaporte, estaba todo sequito. Y los pies sobre todo era lo más importante, que estén secos. Y bueno, llegué a Compostela, bueno, si no me equivoco fue domingo, y me pasó algo muy raro, porque fue como que yo llegué súper cansada, mojada, ya estaba de mal humor, ya quería llegar, tenía hambre, todo, y cuando llegué, fue como, veía gente que se sacaba fotos súper felices, ay, llegamos, no sé qué, y yo estaba como, bueno, llegué. No me sentí como en ese momento como, wow, llegué, hice el camino y terminé y no sé qué. Creo que fue porque estaba muy cansada, porque después al otro día creo como que no lo dimensioné en ese momento, como que no lo creía que yo estaba ahí, que había cumplido, ¿no? Que había hecho el camino. En ese momento para mí es como que no me di cuenta, ¿no? Que lo había logrado. Hasta que después bajé, digamos, a tierra y al otro día, o sea, después de dormir, que creo que dormí como un día seguido, al otro día fui de vuelta a la catedral y dije, wow, o sea, realmente lo logré, realmente lo pude hacer, ¿no? Realmente es un logro 100% mío, no dependí de nada ni de nadie. Y ahí es el otro anclaje el primer anclaje que les contaba en el episodio anterior, de esto de cuando tengo miedo, de cuando aparece algún miedo, decir, caminé por el fuego. Y este es otro anclaje para mí. El segundo anclaje es este de lo logré, y no solo lo logré, sino todas aquellas veces en las cuales no confíe lo suficiente en mí, o no confíe en mi capacidad, o no confíe en que realmente me merezco algo, lo que digo es, sos una peregrina, hiciste el Camino de Santiago, te bancaste la lluvia, te bancaste la ampolla, te bancaste estar con vos misma durante 5 días, te bancaste un montón de cosas, te bancaste todos los cambios de humor y de emociones habidos y por haber, y no vas a poder con esto. Entonces, cuando hay algo que me dice, que el cerebro me dice, no puedes tomar esta decisión, no sos tan decidida, yo digo, sí que lo soy, sí que lo soy. Sí que lo soy porque con este ejemplo del Camino de Santiago, con esta experiencia del Camino de Santiago, me demostré a mí misma, porque solamente era para mí misma, me demostré a mí misma que soy capaz, que puedo tomar decisiones, que soy valiente. Y cuando me pongo a acordar de eso, me pongo a acordar de esa situación, digo, no hay nada que no pueda tomar decisiones, no hay nada que no pueda tomar decisiones por mí misma. Entonces, te invito a que busques una situación, que la conviertas en un anclaje, que busques una situación en la cual
te hayas sentido súper decidida, te hayas sentido la ama del mundo mundial, te hayas sentido recontra bien con vos misma y te sientas realmente orgullosa de lo que conseguiste. Y cuando te surja alguna duda o algún esto de el síndrome, como le dicen, el síndrome del impostor, cuando te surja eso, vos digas, no, porque yo hice tal cosa, en mi caso yo hice el Camino de Santiago, y esto que tengo enfrente, esta nueva situación que tengo enfrente, no significa nada porque yo ya sé que soy decidida, que soy valiente, que no tengo miedo, que soy organizada y un montón de cosas más. Entonces te invito a que busques ese anclaje, esa experiencia que te ayude a tomar nuevas decisiones y a sentir cada vez más confianza en vos misma. Nos vemos la próxima.